Hola chicos, cordial saludo para todos. Bienvenidos a este encuentro formativo de la asignatura de gestión del talento humano, en el cual estaremos revisando los temas programados para este tercer corte, que son motivación organizacional, comunicación, liderazgo organizacional y un repaso a lo que son las relaciones interpersonales. Pues todos estos temas enfocados pues a nuestro ámbito de estudio en esta asignatura, que es el ámbito organizacional. Vamos a iniciar revisando el tema de motivación, ¿sí? Pues todos los seres humanos estamos guiados por razones, por motivos, por impulsos, como también los definimos, que son los que nos llevan a actuar diariamente de determinada manera, ¿sí? Sobre motivación podemos hacer el ejercicio en este momento de buscar conceptos y nos van a salir muchísimos, ¿sí? Incluso desde distintas disciplinas, desde distintas áreas, que al final van a terminar encontrándose en un punto. A nivel general, y este es un aspecto que coincide en todas las definiciones, tenemos que por motivo se conoce todo aquello que impulsa o que empuja a la persona a actuar de determinada manera. Quiero recordarles que estos motivos pueden ser tanto conscientes, es decir, la persona los puede reconocer plenamente, como también pueden ser inconscientes, ¿sí? Que el individuo no es capaz de reconocer qué es eso que lo está impulsando a actuar de dicha forma. Este impulso a la acción puede estar provocado bien sea por estímulos externos o por estímulos internos. Dentro de los estímulos externos, ya sabemos que son todos aquellos que provienen del ambiente, que provienen del contexto, como por ejemplo el deseo que tiene mi madre de que yo sea trabajadora social, o cumplir con una orden que me dio mi jefe, o realizar cierta acción para cumplir con lo que está establecido en un contrato, ¿sí? Son motivos externos, ¿sí? Mientras que como motivos internos, como su nombre lo dice, son aquellos que provienen o que surgen de nuestros procesos mentales, ¿sí? De los procesos mentales del individuo, de sus deseos, de sus sentimientos, de sus pensamientos, de sus creencias, de sus aspiraciones, como por ejemplo el deseo de yo querer superarme, el deseo de ser un profesional, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo, este que acabo de dar, es un ejemplo de estímulos internos. Ambos son completamente válidos y a diario estamos guiados, estamos impulsados, tanto por motivos o por estímulos externos e internos. La gráfica que están observando corresponde a el ciclo motivacional, es decir, cómo funciona todo lo relacionado con la motivación. En realidad este es un ciclo que a diario estamos experimentando, ¿sí? Solo que lo realizamos ya de manera involuntaria, ¿sí? Porque no estamos como constantemente realizando de manera técnica, bueno, esto se llama equilibrio, ahora viene un estímulo, luego viene una necesidad. No, se realiza pues de manera, por decirlo así, automática, de manera involuntaria. Pero si hacemos el ejercicio de analizar, a diario podemos identificar muchos ciclos motivacionales. Bueno, ahora les voy a entrar a explicar la gráfica. Bueno, voy a ubicarme con el crucero del mouse para que ustedes también se ubiquen. El ciclo parte de aquí, de un estado de equilibrio, ¿sí? De un estado, se puede decir que de tranquilidad, de paz, de armonía, que también se conoce como homeostasis. Les voy a ir explicando los conceptos del ciclo y lo asocio con un ejemplo para que quede mucho más claro, ¿sí? Entonces les decía que partimos de aquí, de un estado de equilibrio, de un estado de tranquilidad,
de un estado de armonía que también se conoce como homeostasis, ¿sí? Entonces tenemos el ejemplo de un chico que hace 1 año y medio quedó sin trabajo. El chico pues no se ha casado, vivía o vive con sus padres aún y pues a pesar que tenía 1 año y medio de estar sin trabajo, estaba tranquilo, estaba aprovechando ese espacio para seguir preparándose, haciendo cursos virtuales, para fortalecer sus grupos sociales, ¿sí? Para fortalecer la relación con su familia. En casa encontraba todas las necesidades básicas pues satisfechas, sus padres le proporcionaban alimento y todo, ¿vale? Llega un momento, ¿sí? Que vamos a hablar del estímulo, llega un momento en donde sus padres le dicen, mira hijo, vamos a suponer que se llame Fernando, ya no podemos seguir manteniéndote, ¿sí? Necesitas trabajar, tu mamá y yo tenemos problemas económicos y no vamos a poder seguir subsidiando tus necesidades básicas, ¿sí? Por lo tanto, necesitas trabajar. Además, estás avanzando en edad y no cuentas pues con la experiencia necesaria a nivel laboral. Listo, entonces este estado de equilibrio pues se ve amenazado o interrumpido por un estímulo, que en este caso son los padres, ¿sí? Los padres que ya hacen el llamado de atención a el joven. Luego de ese estímulo, que en este caso fue el llamado de atención de los padres, se crea una necesidad, ¿sí? En este caso de buscar trabajo, ¿sí? Esa necesidad de buscar trabajo en el joven va a generar un estado de tensión, ¿sí? Por ejemplo, no va a dormir, se va a preocupar, se va a mostrar un poco ansioso, se va a acostar y va a estar pensando en qué va a hacer, ya sus papás no lo van a subsidiar, no hay dinero, ¿sí? O sea, ese es el estado de tensión. Pues nosotros los seres humanos siempre le estamos apuntando a conseguir nuestra tranquilidad. Ese estado de tensión vamos a intentar mitigarlo. Pueden generarse dos respuestas. Una negativa, entonces ya hablamos quizás de patología, el joven entra en una depresión o en una crisis de ansiedad, ¿sí? O en una baja autoestima, en un estado de frustración o incluso se puede enfermar físicamente. Pero en el ciclo normal, ¿sí? O en el proceso normal del ciclo, él va a llevar a cabo un comportamiento o una acción que intente mitigar ese estado de tensión que le está generando la necesidad de buscar un empleo. Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento o la acción que él va a realizar para conseguir esa calma y esa tranquilidad? Pues a buscar el trabajo. Por lo tanto, se va a levantar todos los días a las 8 de la mañana, se cambia, se arregla, ¿sí? Muy presentable, imprime unas 10 hojas de vida y sale, hace un recorrido diario entregando hojas de vida, haciendo entrevistas, ¿sí? Aparte de eso, se conecta periódicamente a la bolsa de empleo para estar actualizando la información, contacta a los amigos, ¿sí? A los colegas para que lo mantengan informado sobre alguna vacante. Entonces, esta acción va a calmar o a mitigar ese estado de tensión. Lo más probable es que con tantas gestiones positivas, él logre conseguir un trabajo. Entonces viene el otro nivel, que es la satisfacción. Conseguí trabajo, perfecto, conseguí lo que quería, estoy feliz, estoy contento, estoy satisfecho y vuelvo a mi estado de equilibrio. Y así sucesivamente se van creando muchos ciclos en nuestra vida. Aquí les tengo otro ejemplo, como para que quede un poco más claro. Este ejemplo, bueno, el pasado fue con una necesidad, se puede decir que de tipo psicosocial, y este ejemplo ya lo vamos a realizar con una necesidad biológica, que es la necesidad de alimentar, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nosotros a diario experimentamos ciclos motivacionales. En el caso del equilibrio, del estado de homeostasis, tenemos el cuerpo, ¿sí? Que está en equilibrio cuando no se tiene hambre, como por ejemplo ahora, si ya desayunaron, pues ustedes están
tranquilos, no tienen hambre. Luego puede surgir un estímulo, como por ejemplo las 12, es decir, el horario como tal. Nuestro cuerpo ya reconoce biológicamente, ya tiene un horario estipulado biológicamente, o también podemos estar revisando el Facebook o estar viendo televisión y vimos un plato, ¿sí?, de pasta o de tu comida favorita que te generó el apetito, ¿ya? Entonces ese es el estímulo que te está alterando un poco esa tranquilidad que ya mantenía. Entonces, el observar ese plato o el hecho de que sean las 12 te va a generar una necesidad. En este caso, la necesidad de satisfacer el hambre que te ha surgido por el estímulo, ¿ya? Entonces, esa necesidad del hambre, ¿sí?, de satisfacer el hambre, te va a generar a ti un estado de tensión. Entonces, te da ansiedad, te da angustia, te asomas a la cocina una y otra vez, abres la nevera, no encuentras nada. Físicamente ya comienza el estómago a sonar, ¿sí? Luego se genera una acción. Entonces, bueno, tienes dos opciones: o vas a esperar a la cocina, o tú mismo te preparas el alimento, o vas a la tienda y compras algo, o haces el pedido de domicilio, es decir, toda acción que tú realices para saciar esas ganas de comer, ¿sí? Como les dice el ejemplo, puedes cocinar, puedes comprar, puedes pedir a domicilio, puedes ir tú personalmente. Cuando ya comes, se genera la satisfacción, ¿sí? Entonces ya tu cuerpo se siente satisfecho, ya estamos llenos, como decimos, como dice el dicho, ya tengo la barriguita llena y el corazón contento, y volvemos a nuestro estado de equilibrio, ¿sí? Y este es un ejemplo del ciclo motivacional que a diario podemos estar experimentando. Vamos a revisar el siguiente tema, que es la comunicación. ¿Qué se define como comunicación? No sé si se dan cuenta que todos estos temas a diario, es decir, se puede decir que hacen parte de nuestra vida y por supuesto, pues de nuestro ambiente laboral también. Todos estos conceptos que vamos a revisar, pues vamos a aterrizarlos siempre al ámbito organizacional, porque funcionan de la misma manera. Como comunicación se entiende o puede ser definida como la transferencia de información o de significado de una persona a otra, ¿sí? También se puede decir que es un proceso, eso sí hay que tenerlo claro, es un proceso por el cual se transmite información o significado, ¿sí?, como les acababa de decir. Asimismo, es la manera que tenemos nosotros, los seres humanos, incluso los animales también tienen su forma de comunicarse. Es la manera que tenemos nosotros para relacionarnos con otras personas, ¿sí?, a través de la expresión y escucha de ideas, de hechos, de pensamientos, de valores, de creencias, de percepciones. Todo eso lo podemos conocer y expresar también gracias a este proceso de la comunicación. En todo proceso de comunicación existen por lo menos, ¿sí?, es decir, mínimo dos personas. Es decir, para que haya comunicación, ¿sí?, debe haber mínimo dos personas. Yo no puedo comunicar algo sin que alguien esté recibiendo la información, ¿ya? Por lo tanto, mínimo deben estar, repito, dos personas, una que envía el mensaje y la otra que lo recibe. Por lo tanto, no se puede hablar de comunicación si una sola persona es la que está emitiendo el mensaje, ¿sí?, porque no hay quien lo reciba. Eso hay que tenerlo claro. La comunicación, como les dije, constituye un proceso, un paso a paso, un procedimiento compuesto, en este caso, de 6 elementos, ¿sí? No sé si alguien ya ha estudiado el tema, algunos identifican solo 5, pero yo les voy a mostrar, o incluso otros identifican más, pero en este caso de la comunicación organizacional, yo les voy a mencionar los 6 elementos que tenemos en cuenta en ella, ¿sí? Esos 6 elementos del proceso de comunicación son, en primer lugar, el emisor, segundo, el receptor, tercero, el código,
luego el canal, el mensaje y el contexto. Revisemos puntualmente cada uno. El emisor, que es aquella persona que transmite la información. Puede ser uno solo o pueden ser varios, ¿sí? O ahora que estamos en la era de la tecnología, puede ser incluso una máquina o un equipo también el que nos esté transmitiendo el mensaje. Repito, el emisor es aquel que da la información, por decirlo de manera un poco más clara. Puede ser una sola persona, pueden ser varias o puede ser un equipo o una máquina. El receptor, como su nombre lo dice, es aquella persona o aquel grupo que recibe, ¿sí?, la información. Puede ser también un equipo o una máquina. Este concepto se ha ampliado y ya hemos vinculado también los equipos y las máquinas, ya que pues para nadie es un secreto que hemos avanzado mucho con relación a los avances tecnológicos, ¿ya? Entonces eso nos ha obligado a actualizar un poco los conceptos. Bueno, repito, emisor, quien da la información, receptor, quien recibe la información. Vamos al tercer elemento, que es el código. El código es el conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje, ¿sí? Dicho de otra manera, el código que nosotros más utilizamos, sobre todo en el ámbito organizacional, se puede decir que es el lenguaje, ¿sí? La letra, tanto escrita como hablada, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, el lenguaje oral o el lenguaje escrito. El canal, que es el cuarto, es el elemento físico que nosotros usamos o que usa el emisor para transmitir la información. Y esa información la capta el receptor a través del canal por medio de sus sentidos, ¿sí? De la vista, si es algo escrito, de los oídos, si es algo hablado, ¿sí? Del tacto, si es algo que se puede tocar, del olfato, si es algún olor, del gusto, si es algo que se pueda degustar. Se denomina canal tanto a los medios naturales como el aire, cuando hablamos, ¿sí? Cuando yo te transmito un mensaje a ti hablado, pues el canal indicado es el aire y el lenguaje sería el oral, ¿cierto? Es decir, el código. Como también pueden ser medios técnicos, ¿sí? Como por ejemplo la imprenta, la telegrafía, radio, si fue un teléfono, si fue la televisión, si fue el correo, que ahí no estaba, pero entonces ahí también entra el correo electrónico, que es la forma que ahora más utilizamos. Y se percibe también a través de los sentidos, como ya les había dicho, el oído, la vista, el tacto, el olfato, el gusto, ¿sí? El mensaje, el quinto elemento. El mensaje es la información, es decir, lo que se dice, ¿sí? Lo que le dice el emisor al receptor, es decir, la razoncita, el mensaje, lo que se dice, el dato, ¿sí? Ese es el mensaje. Y por último, el contexto, ¿sí? Que en este caso corresponde a las circunstancias temporales, espaciales o socioculturales que rodean el hecho o el acto comunicativo y que permite comprender el mensaje en su justa medida. Por ejemplo, si mi jefe me envía un correo diciéndome que hay una reunión mañana a las 7, pues yo de acuerdo al contexto puedo concluir. Pues yo no creería que es para ir a comer un helado, ni creería que es para preparar una receta de cocina, pues ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque el mismo contexto me está ayudando a mí a ubicarme en para qué puede ser, ¿sí? O para qué es. Entonces, de acuerdo al contexto, ya uno podemos interpretar o darle un fin o darle una razón a lo que se está diciendo. Por eso es un elemento. Este es uno de los que quizás en muchos otros textos no se incluye, pero en el ámbito organizacional sí es importante tenerlo en cuenta porque marca la diferencia. Entonces, para hacer un resumen, tenemos el emisor,
repito, que es el que transmite la información, el que la inicia. Tenemos el receptor, que es el que la recibe. Tenemos el código, que es el conjunto de sistemas o signos que utiliza el emisor para enviar el mensaje. Les decía que el más utilizado es el lenguaje oral, ¿sí? Los símbolos, las letras y el lenguaje escrito, ¿ya? El cuarto, que es el canal, que es el medio, ¿sí? El elemento que nosotros utilizamos para transmitir el mensaje, ¿ya? El mensaje es lo que se dice, es el dato, es la información, es la razón que le quiere dar el emisor al receptor. Y el contexto es la circunstancia en la que se encuentran, bien sean temporales, espaciales o socioculturales, y que nos va a ayudar a comprender ese mensaje. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo que lo vemos a diario en, en, en las organizaciones, ¿sí? Entonces, tenemos el jefe, que viene siendo el emisor, envía un comunicado a través de un correo informando a todos los empleados sobre las medidas que se están tomando para la prevención del COVID en el contexto COVID-19, en el contexto organizacional, ¿sí? Él hace un documento en PDF y ahí pues están escritas todas las medidas. Entonces, ¿quién es el emisor? Él, en este caso, el jefe. ¿Quién es el receptor? Todos los trabajadores, porque ese correo fue dirigido a los 510 trabajadores que tiene la empresa. ¿Cuál fue el código? Les estoy diciendo que lo hizo en un documento en Word, ¿sí? Es decir, escrito, entonces el lenguaje escrito, ¿sí? O la palabra, como ustedes lo quieran decir, o las letras o los símbolos lingüísticos, también se puede decir. El canal utilizado, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el medio que utilizó el jefe? En este caso fue los correos electrónicos, ¿ya? O el correo institucional, si lo quieren decir así puntualmente. ¿Cuál fue el mensaje? Es decir, ¿qué dijo en ese correo? Las medidas que debían tener en cuenta todos los empleados para la prevención del COVID, ¿ya? ¿Y cuál fue el contexto? Entonces, pues, obviamente un contexto organizacional, puntualmente de prevención de enfermedades dentro del espacio de trabajo, ¿ya? Entonces, así de sencillo es el proceso de comunicación. Aquí está pues graficado lo que acabamos de mencionar y pues van a encontrarse con lo que le acaba de explicar. Un emisor envía un mensaje a un receptor a través de un canal y de los signos de un código y de acuerdo al contexto en el que se sitúa ese acto de comunicación. Como el proceso de comunicación funciona como un proceso abierto, es común que se presenten cierta cantidad de ruido. En este caso, definimos como ruido toda perturbación, todo obstáculo, toda dificultad indeseable que pueda tergiversar, distorsionar, alterar de una manera impredecible el mensaje que se está transmitiendo. Generalmente se le da el nombre de ruido, como les decía, alguna perturbación interna del sistema, mientras que interferencias es una perturbación externa, es decir, ruido se llama como a todas las perturbaciones internas e interferencia se le llama a toda perturbación externa, ¿sí? Pero en este caso yo quiero profundizar en otro aspecto que utilizamos mucho más en el ámbito organizacional y se conocen como barreras de la comunicación organizacional, que son las que les voy a explicar a continuación. Las barreras de la comunicación o que se presentan en el proceso de comunicación organizacional, yo les voy a hablar de básicamente tres, ¿sí? Pero hay autores que incluso han sacado 5, 6, no menos importantes, pero que se pueden incluso ubicar dentro de las tres básicas, ¿ya? Entonces esas tres barreras, como su nombre lo decía, son todas aquellas dificultades, todas aquellas interferencias, todos aquellos bloqueos, obstáculos que se pueden presentar en ese proceso,
¿sí? Y que de cierta manera pueden obstaculizar, pueden bloquear o pueden hacer que la información se distorsione. Dentro de esas barreras encontramos las barreras personales, las barreras físicas y las barreras semánticas. Dentro de las barreras personales encontramos a todos aquellos aspectos propios del individuo, en este caso propios del trabajador, como por ejemplo sus creencias, sus características de personalidad y sus emociones. Profesora, ¿y qué tiene que ver eso con el proceso de comunicación? Resulta que de acuerdo a nuestras creencias, a nuestras emociones, asimismo yo voy a poder interpretar lo que me están diciendo, ¿sí? Un ejemplo de eso es, imagínense, bueno, vamos al ámbito académico. Yo les digo a ustedes, chicos, en estos momentos les recuerdo que hay que hacer entrega del trabajo en X fecha. La persona que de pronto se siente estresada porque no tiene tiempo, porque tiene algún problema con el computador, es decir, está ansiosa, está angustiada, esa información que yo le estoy dando, pues muy posiblemente no la va a tomar bien, ¿sí? No la va a interpretar bien, le va a dar rabia, va a tener una reacción negativa. Mientras que las personas que ya han podido entender, que ya han distribuido su tiempo, que ya han adelantado, que ya se han mentalizado o programado para realizar el trabajo, es decir, están de cierta manera tranquilos, van a recibir de mejor manera la información. Entonces van a estar tranquilos, va a decir, profe, gracias, sí, ok, ¿ya? Mientras que los otros quizás van a tener una respuesta negativa. Entonces, vemos cómo las emociones en este caso van a influir incluso en la recepción del mensaje, ¿ya? Entonces, otro ejemplo es el tema de creencias. Por lo menos en el caso del COVID, si a mí me dan unas recomendaciones o unas medidas netamente científicas, si yo soy una de esas personas demasiado espirituales que ya he llevado la espiritualidad al extremo, yo digo, no, eso no me sirve de nada. A mí quien me va a cuidar o a proteger del COVID es Dios, ¿sí? Mientras que otras personas sí dicen, ay no, súper bien, lo voy a imprimir, lo voy a tener aquí presente. Entonces, vamos a ver cómo nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras emociones, perdón, van a influir también en la forma como yo participo en ese proceso de comunicación, ¿ya? Bueno, el segundo son las barreras físicas. Aquí ya son todas las barreras relacionadas con, como por ejemplo, el ruido, ¿sí? Si estamos de pronto en una reunión, el jefe nos está informando sobre esas medidas, nos están capacitando, pero el micrófono no se escucha bien, pasó un tren, hay un perro ladrando, hay un partido de fútbol al lado, entonces todo eso sería una barrera física. O por ejemplo, si hay un vidrio entre el cliente y la persona que lo está atendiendo, no se escucha, el teléfono que utilizan está dañado, hay problemas con Wi-Fi y el correo no ha podido llegar. Ahora que estamos en modo teletrabajo, son muchas las barreras físicas que se nos están presentando, que internet se cayó, que el computador se bloqueó, que el teléfono se me partió. Todo eso hace referencia a barreras físicas que pueden obstaculizar también un proceso de comunicación. Y por último, tenemos las barreras semánticas. Las barreras semánticas son aquellas que se pueden presentar específicamente en el código, ¿sí? Es decir, en el símbolo, específicamente bien sea en el lenguaje oral o en el lenguaje escrito que yo estoy utilizando. Y yo puntualizo algo sobre estas barreras semánticas y es lo asociado al significado que nosotros le damos a algunas palabras. Se los digo porque pasa mucho y es, por ejemplo, con el tema cultural, con el tema religioso. Hemos llevado a darle distintos significados a una misma palabra, ¿sí? Por ejemplo, si yo, pues como jefe, les comparto a ustedes, los trabajadores, yo les digo, bueno chicos, a continuación les voy a compartir la receta
o la minuta que vamos a tener en cuenta para la siguiente semana. Resulta que es una empresa que da meriendas, por poner un ejemplo, refrigerios. Entonces el jefe le comparte la minuta de los refrigerios, es decir, la receta, ¿sí? El menú de los refrigerios para que sea aprobada o no, ¿sí? Por ejemplo. Entonces yo como jefe le comparto la minuta. Dentro de esa minuta dice bollo, ¿sí? Salchicha, dice crema tal, mermelada, galleta, ¿ya? Entonces, bollo, bueno, yo creo que ustedes saben qué es bollo, ¿sí? Bollo es un alimento a base de maíz que se cocina en hojitas de plátano, ¿sí? O en hojitas de maíz y se come muy delicioso. Bollo en otras regiones se malinterpreta, bueno, no se malinterpreta porque son sencillamente significados diferentes. Bollo se entiende como el resultado de defecar, ¿sí? Es decir, materia fecal. Entonces, si alguna persona lee esa minuta y dice, te voy a dar bollo, pues se puede sentir ofendida. Y todo radica es en la interpretación que se le da a esa palabra, es decir, al significado que tiene para una persona y que tiene para otra, ¿ya? Entonces, esas son las barreras semánticas. También cuando escribimos los signos de puntuación tienden a variar un poco el mensaje. Entonces hay que tener mucho cuidado con la forma como se escribe, la utilización de los signos de puntuación y tener en cuenta aclarar sobre todo términos que son un poco ambiguos y que pueden generar diferentes significados, ¿vale? Bueno, entonces esas son las tres principales barreras que se pueden presentar. Lo importante es que se logren identificar y manejar pues en los momentos oportunos, ¿ya? Para que no bloquee, para que no obstaculice la comunicación en la organización. Ahora revisemos el tema de liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Bueno, de liderazgo hablamos en distintas asignaturas, en distintos contextos, ¿sí? Pero bueno, aquí vamos a puntualizar, bueno, primero a nivel general y luego en el ámbito organizacional. Se define como liderazgo la capacidad de influir, ¿sí? Sobre otros mediante el principio, bien sea de poder o el potencial de las personas o de las organizaciones para obtener el bien común mayor, ¿sí? El liderazgo con el tiempo se va desarrollando, se va aprendiendo, se va mejorando. Con este punto, pues quiero responder a una pregunta que de pronto a muchos nos ha surgido y es si el líder nace o se hace, ¿sí? Si bien es cierto, hay algunas características de personalidad que pues pueden favorecer la formación de un líder, ¿sí? O el desempeño de un líder. Pero si esas características no se desarrollan, no se mejoran, no se perfeccionan, pues obviamente no vamos a llegar al punto de ser un buen líder, ¿sí? Entonces se puede decir que 50 y 50, como también se conoce en el caso que les di. También se conocen situaciones en donde las personas se preparan, hacen cursos, estudios precisamente para ser buen líder, pero resulta que carece un poco, por ejemplo, de una característica de personalidad que es la extroversión, es decir, se le dificulta hablar con alguien, se le dificulta expresarse en público. Entonces ahí, pues a pesar de que se ha preparado muchísimo, puede que presente dificultades, ¿sí? Entonces debemos trabajar las dos cositas. Pero sí es necesario que el líder, pues con el tiempo, vaya desarrollándose, vaya aprendiendo, vaya mejorando, vaya capacitándose, ¿sí? Vaya formándose, pues para que logre el objetivo de lo que es ser un buen líder. Dentro de las características o cualidades que se consideran deben tener un buen líder en el área organizacional, tenemos uno, que sean carismáticos, es decir, que sean capaces de entusiasmar, de motivar, de crear emociones positivas en nosotros, que sean seguros de sí mismos,
que se adapten fácilmente a los cambios, que sean empáticos con los demás, ¿sí? Es decir, que tengan la capacidad de colocarse en el lugar del otro, que tenga facilidad para motivarse a sí mismo y a los demás, que tengan iniciativa propia, que sepan escuchar, que sepan delegar roles y actividades a las personas. Obviamente esto de acuerdo a las características y experiencias de cada uno. Entonces uno como líder debe saber identificar cuáles son las fortalezas y debilidades de cada una de las personas que están a su cargo, ¿sí? Como para delegar roles, actividades u oficios. No son egocéntricos ni envidiosos, poseen, bueno, me faltó una E, poseen valores y principios, son de mente abierta, tienen que saber trabajar en equipo, por supuesto, deben tener la facilidad de la inteligencia emocional, sobre todo saber controlar emociones, no que, porque es posible que yo me encuentre con que un día un trabajador, pues, por X o Y razón, no llegó de buen humor, ¿sí? Me intentó alzar un poco el tono de voz y yo debo tener la capacidad de controlarme, porque yo sé que eso me va a generar una reacción no tan positiva y yo debo tener la capacidad para controlarme, ¿sí? Entonces, entre otros ejemplos, que es lo que me refiero cuando les hablo de inteligencia emocional. Son personas íntegras, son visionarios, son personas con madurez psicológica, inspiradoras, estratégicos y tácticos, son inteligentes y sabios, saben priorizar, ¿sí? Es decir, saber qué es lo primordial en cada momento. Son humildes, son asertivos, saben decir las cosas en los momentos indicados, de las maneras indicadas. Son simpáticos también, son, es decir, les gusta innovar, poseen altos niveles de creatividad y sobre todo son justos, ¿sí? Y son amantes de la igualdad. Con relación al liderazgo en las organizaciones, pues se puede afirmar que el líder es el principal factor de éxito o fracaso de un grupo de trabajo, ¿sí? De un grupo dentro de la organización. Generalmente se reconoce como líder, pues aquel que hace las veces que nosotros conocemos como nuestro jefe inmediato. Entonces, de ese líder va a depender pues el éxito o fracaso del grupo. El personal normalmente reacciona positivamente ante un buen liderazgo y por ende va a elevar los estándares de producción. Y ustedes saben lo que significa que un grupo eleve los estándares de producción como consecuencia de acciones positivas que surgen de un buen liderazgo. Miren la cadena. Ante la presencia de un mal líder, por el contrario, el personal puede llegar a bajar su rendimiento, a dejar de disfrutar su labor, al convertirse su trabajo más que todo como en una obligación y al no sentirse identificado con su participación en la estrategia de la dirección. Se sienten excluidos, ya ni siquiera les provoca ir a trabajar, no pueden decir nada, prácticamente hacen lo que tienen que hacer a empujones y todo esto como consecuencia de un mal liderazgo. Y el resultado de esto va a ser pues poca producción por parte del grupo. En el mundo actual nos exige una nueva creación de líderes que sean conscientes, me faltó una C, del pasado, que estén viviendo en el presente y que se estén preparando también para el futuro. Los gerentes que llevan la rienda de las organizaciones han descubierto que el capital, bueno, y esto nos lo arrojan las investigaciones, que el capital más grande con el que pueden contar es el capital humano, ¿sí? Es todo el personal. Del capital humano depende el éxito o fracaso de las organizaciones, ¿sí? Y la satisfacción o la reacción de ese capital humano va a depender de sus líderes.
Cada día es más claro que el líder del equipo es quien en la mayoría de las veces logra descubrir, logra capacitar, logra desarrollar a su equipo de trabajo, convirtiéndose en semilleros de líderes, ¿sí? En formadores de líderes. Existen distintos tipos de liderazgo, ¿sí? Yo aquí les voy a mencionar de los 5 de pronto que más se presentan en las organizaciones. No son los únicos, ¿sí? Si ustedes han estudiado el tema de liderazgo en otras asignaturas o si lo van a estudiar de algún libro, se van a dar cuenta que hay una variedad de clasificaciones con relación al liderazgo. Yo les voy a hablar puntualmente de 4, que son el liderazgo autocrático, el liderazgo democrático, el paternalista, el carismático y el situacional, que aparecen descritos acá a continuación, pero les voy a dar una explicación un poco más puntual. Con relación al liderazgo autocrático, como su nombre lo dice, auto, es el líder que él es el que toma las decisiones, ¿sí? Y decide lo que se va a hacer, basándose en su creencia, en sus pensamientos, en sus preparaciones y en sus percepciones, ¿sí? Y espera pues que las demás personas, es decir, que su grupo simplemente siga las órdenes. Es muy común para ellos utilizar los estímulos, ¿sí? Los estímulos positivos y los negativos, es decir, premios y castigos. Premio para el que lo haga, castigo para el que no lo haga, ¿ya? Estos, pues se puede decir que son bastante comunes, sobre todo entre las organizaciones. ¿Qué desventaja tienen así a simple vista? Pues si se dan cuenta, las decisiones parten solo en una sola dirección. Es decir, que el grupo simplemente se tiene que limitar a hacer lo que el líder está diciendo, independientemente si lo comparte o no, ¿sí? Si está de acuerdo o no. Es decir, como grupo tenemos muy poca participación en los trabajadores. Por el contrario, el liderazgo democrático se puede decir que es lo contrario. Aquí el jefe, a pesar que pueda tener opiniones de acuerdo a su preparación, a sus pensamientos, a sus percepciones, a sus creencias, él también involucra al grupo en esa toma de decisión. Entonces escucha, bueno, yo creo que esto es así, yo quiero escucharlos a ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? Entonces también escucha las opiniones, las percepciones, la preparación de los demás, en este caso del resto del grupo, y luego intenta conciliar entre las opiniones de los demás y las opiniones personales como líderes para tomar una decisión. Obviamente cuando uno hace una o le dan una decisión o una, bueno, orden, si lo quieren llamar así, que ha sido concertada, ¿sí? Porque yo opiné esto, por lo tanto estoy convencido de esto, no van a necesitar que lo estén empujando porque yo estoy haciendo algo que soy consciente como trabajador que debe ser así, porque yo mismo tuve la oportunidad de opinar sobre eso, ¿vale? Como tercero, tenemos el liderazgo paternalista. Este tipo de líder ya cae como en un extremo y es el de ser pues demasiado permisivo, ¿sí? Como su nombre lo dice, pues prácticamente trata de darle todo, como decimos nosotros, así fácil a los trabajadores, ¿sí? De pronto con pocos esfuerzos, eh, vive de pronto hablando de compensas, de castigos, entonces ya prácticamente el trabajador no actúa por opiniones, por convicciones, sino más que todo como por hacer lo mismo que me dice el líder o por ganarme una recompensa o por evitar un castigo, ¿sí? Entonces, pues eso genera la inactividad y el que los trabajadores sean demasiado pasivos, es decir, entonces no me voy a esforzar por esto porque igual me lo van a dar, igual no me lo van a dar, ¿sí? Entonces eso patrocina mucho o genera mucho lo que es la pasividad, la inactividad, la desmotivación en el grupo, ¿sí? Hay pocos esfuerzos, hay poca innovación por parte de los trabajadores o del grupo.
En cuanto al liderazgo carismático, bueno, ya les definí un poco lo que era el liderazgo carismático. Son aquellos líderes que intentan generar, como les dije hace un rato, entusiasmo, motivación, constantemente vive dando motivos a los trabajadores, ¿sí? Constantemente vive dando mensajes de aliento, vive dando píldoras que hacen que el trabajador de verdad actúe no por obligación, sino por convicción, ¿sí? Por satisfacción y hace pues que se promueva mucho lo que es la visión, la inspiración y hace que sean como líder personas visionarias, personas inspiradoras, de pronto no contemplan tanto los no, si el no se puede hacer, ellos poco se frustran ante los obstáculos, siempre les escuchan a ustedes diciéndole a su grupo que sí se puede, que son capaces, que lo van a lograr, ¿sí? Obviamente todo lo que he dicho es positivo, pero de pronto a veces se generan algunas dificultades cuando se es demasiado optimista, cuando se es demasiado entusiasta, y es que podemos caer en el error de no contemplar algunos aspectos frente a las dificultades. Y por último, el liderazgo situacional, ¿sí? Como su nombre lo dice, es aquel liderazgo que se ajusta más que todo a algunos momentos, ¿sí? Algunas condiciones, dependiendo el momento en que se requiere, ¿sí? Como su nombre lo dice, situacionales. Bueno, ahí en la explicación de pronto me faltó ser más puntual, pero básicamente se refiere a eso, es decir, el liderazgo lo ejerce quizás por momentos, de lo contrario, pues bueno, cada quien haga lo que le parezca. En el momento en que haya alguna dificultad, bueno, me la dicen, o si algún trabajador quiere comunicarle lo que va a hacer, bueno, entonces venga, y si no, pues entonces no venga y no pasa nada, ¿sí? Entonces se ajusta mucho más que todo a las condiciones, a los momentos o a los requerimientos de cada una de las situaciones, ¿sí? Por ejemplo, a fin de mes, como tengo que pasar informe, entonces, bueno, sí, vamos a reunirnos todos a fin de mes porque necesito la información, por ejemplo, ¿vale? Con relación al último tema, bueno, no quise colocar información acá porque no sé si recuerdan que en el último documento, cuando hablábamos de los procesos para mantener el talento humano, que hablábamos de remuneración, de prestaciones sociales, al final les coloqué un contenido sobre relaciones interpersonales, porque las relaciones interpersonales también se convierten en un motivo para que las personas pues puedan mantenerse dentro de una organización, ¿ya? Entonces, ¿qué se entiende por relaciones interpersonales? Es todo aquel contacto, todo aquel vínculo que se genera, en este caso, entre las personas dentro de una organización, ¿sí? Bien sea de tipo laboral, de tipo personal, pero que siempre le apunten a un bienestar tanto individual, es decir, de cada una de las personas, como colectivo, en este caso como grupo, ¿vale? Bueno, para no extenderme más, cualquier duda que se presente, y ustedes saben que disponemos de los distintos canales para resolverlas. Nos vemos en otra ocasión, que estén muy bien, chicos.